Hola, qué bien estar aquí de nuevo, ¿verdad? Seguimos con nuestra serie de exploraciones de libros que inspiran del mundo este de la resistencia, del correr. Hola. Sí, la verdad es que sí. Ya hemos pasado por unos cuantos, ¿eh? Sí, sí. Le dimos vueltas a Nacidos para correr, nos metimos con Murakami, su ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Ajá. También con Scott Jurek en Correr, Comer, Vivir y hasta con Dean Karnazes y Ultramarathon Man. Casi nada. Una buena colección ya. Pues hoy nos vamos a meter de lleno con un título que, vamos, es toda una declaración. Nada es imposible. Es el cuarto libro de Kilian Jornet que salió, pues hará ya unos años, a finales de 2018, creo recordar. Sí, por ahí anda. Noviembre de 2018. La idea hoy es, pues eso, desgranar un poco las ideas clave, intentar entender el momento vital de Kilian, su filosofía cuando lo escribió, que sirva un poco para quien ya lo leyó, para darle otra vuelta. Claro. Una nueva perspectiva. Y para que no, pues para despertar esa curiosidad por Jornet y su forma de ver las cosas, que es bastante única. Sin duda. Así que nada es imposible. El título, la verdad, impacta. Él mismo decía algo así como, a ver si lo recuerdo bien, no tenemos que limitarnos con los imposibles, debemos soñarlo y probarlo y ver hasta dónde podemos llegar. Suena, bueno, suena muy potente. Pero ¿qué hay realmente dentro? ¿Qué nos cuenta en el libro? Pues es curioso porque aunque el título es así de rotundo, las reseñas de la época, las de Triatlón Noticias, Desnivel, por ejemplo, hablaban de una obra, digamos, más madura. Sincera, honesta y muy vitalista. Ajá. O sea, no la crónica de una aventura, sino más bien... Exacto. No es solo contar el Everest, aunque se menciona, claro, ese doble ascenso es un hito que está ahí presente, pero es más un compendio de reflexiones que él había ido acumulando. Entiendo. Habla de su forma de vivir los entrenamientos, de esos desafíos enormes en alta montaña, también de la experiencia en carreras, que tiene, bueno, una barbaridad, ¿no? Más de 500 dorsales entre esquí de montaña, trail, Madre mía. y se mete en temas más profundos, ¿sabes? Los riesgos que asume, esa exploración constante de los límites físicos, y algo muy importante para él, los compañeros de sueños. Eso suena interesante. Sí, menciona a gente como Simón Elias, Willis Tech, Stephen Bross, Vivian Bruches, personas que han sido clave en su trayectoria, en sus proyectos. Claro. La sinopsis de UDL Libros lo resume bien. Va de hacer realidad los deseos, de correr con pasión, con libertad, y sobre todo, ese disfrutar y respetar la montaña. Es como si filtrara toda su filosofía de vida a través del deporte. Entiendo. Es como una fotografía de su pensamiento en ese momento, en 2018. Si tuviéramos que intentar definir esa filosofía que empapa el libro, ¿cómo la describirías? Quizá esas 5 claves que compartió un tiempo después en Planeta Triatlón, igual nos dan una pista, ¿no? De lo que ya estaba ahí cociéndose. Totalmente. Yo creo que esas 5 claves son un reflejo muy bueno de la mentalidad que tenía al escribir Nada es imposible. La primera, que para él es, vamos, fundamental, la motivación, Ajá, pero basada en el disfrute a largo plazo como regla número 1. Que esto ya venía de su primer libro, de Correr o Morir, la pasión como motor. claro, la base de todo. Luego, la segunda clave, aceptar los obstáculos, la paciencia, afrontar las dificultades. Y en 2018 tuvo unas cuantas, lesiones, momentos complicados, como recordaba Desnivel, pero afrontarlo sin quejas, ¿sabes? Simplemente haciendo lo que hay que hacer. Ya, eso suena bien, pero es difícil, ¿no? Aceptar sin quejas. Hombre, claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Espera un momento, sobre eso de aceptar obstáculos sin quejas, suena muy zen, muy estoico, pero el libro da alguna pista más de cómo lo hacía él. O sea, ¿cómo gestionaba esa frustración, ese dolor? Porque una lesión para alguien así tiene que ser un palo enorme para esa necesidad de moverse. Es una buena pregunta, sí. A ver, el libro no es un manual de cómo hacer esto, no. Pero sí deja entrever que esa aceptación viene de entender muy bien el proceso. No es resignación pasiva, ¿sabes? Es más bien comprender que las dificultades son parte del juego, sobre todo si buscas los límites. Entiendo. Se intuye que su enfoque cambia. Si no puedo correr, bueno, ¿qué sí puedo hacer? Puedo entrenar fuerza, puedo visualizar, planificar. Es como una aceptación, activa, centrada en lo que sí puedes controlar en ese momento. Vale, tiene sentido.
Siguiendo con las claves, la tercera, el trabajo de base. Killian cree muchísimo en construir unos cimientos sólidos. Mucho volumen, pero a baja intensidad. La famosa zona 2, ¿no? Hasta un 80%. Era incluso más suave, lo que llamaríamos zona 1. Ritmo muy tranquilo. Casi de charleta, ¿no? Exacto. La idea es la paciencia para construir esa forma física. Aclaramos para que nos oye que esas zonas son rangos de intensidad, normalmente por pulsaciones. La zona 1 es la más baja, muy cómoda. Vale. La cuarta clave, diversificar. Esto es muy Killian también. Variar los estímulos. No solo correr. El esquí de montaña, el esquimo, es fundamental para él en invierno. Pero también la bici, escalar. Diferentes deportes, diferentes movimientos. Esto no solo te trabaja el cuerpo de forma más completa, mejora la flexibilidad metabólica, sino que es clave para mantener la cabeza fresca, para no quemarte, vamos. Para no caer en la monotonía, claro. Eso es. Y la quinta, curiosidad constante. Unas ganas tremendas de aprender, de entender, aceptar que te puedes equivocar, explorar cómo responde tu cuerpo, tener la mente abierta. Como un científico de sí mismo, casi. Exacto. Escuchar a otros, leer, investigar. No para copiar, sino para entender los principios y adaptarlos. Sport Training hablaba de su curiosidad científica, y yo creo que esa actitud ya estaba muy presente en el Killian de este libro. Es que es fascinante esa mezcla, ¿verdad? Una pasión que parece casi física, esa necesidad de estar fuera, en la montaña, pero luego canalizada con una disciplina súper metódica y esa curiosidad intelectual, por entender el cómo y el por qué. Sí, totalmente. De hecho, aunque esto se supo después de publicar el libro, recuerdo leer en Runner's World lo de los estudios del fisiólogo Jesús Álvarez Herms. Los datos eran de otro mundo. ¿Te acuerdas de la cifra esa de tolerancia al lactato? Sí. 19 milimoles por litro en el kilómetro 150 de la UTMB de 2022, que para que nos hagamos una idea, eso es lo que tiene un sprinter de 400 metros a tope, y él aguantándolo horas y horas. Es una barbaridad. Esos 19 milimoles indican una capacidad para procesar el ácido láctico y seguir rindiendo a alta intensidad que es, vamos, fuera de serie. Y lo de la microbiota, ¿no? Que también era especial. Sí, la riqueza de su microbiota intestinal. Álvarez Herms lo definía como el ser humano más extraordinario a nivel fisiológico. Y aunque esas mediciones son posteriores, reflejan una adaptación de años, la misma época en que escribió Nada es imposible. Claro. Como decía el propio Álvarez Herms, en Killian se junta todo. La pasión, un estilo de vida totalmente integrado, no es que vaya a entrenar, es que su vida es entrenar y explorar, y una práctica deliberada al máximo nivel desde muy joven. Esa conexión con la naturaleza, esa autoconciencia, son brutales. El libro, de alguna manera, captura esa visión integral. Hablando de esa filosofía, de esa fisiología, claro, todo eso necesita un motor, una forma de entrenar que lo soporte. Aunque Nada es imposible sea más reflexivo, como dices, detrás de esos sueños cumplidos hay un método. ¿Cómo se traducía esa filosofía en su día a día de entrenamiento por aquel entonces? Por lo que sabemos, claro. Pues basándonos en lo que se ha ido publicando y que parece bastante constante a lo largo del tiempo, su método tiene pilares muy claros. Primero, lo que ya hemos dicho, un periodo de base muy largo, 3-4 meses. Centrado en acumular volumen a baja intensidad, mucho tiempo en esa zona 1 o 2, suave, construyendo la casa por los cimientos, ¿no? La resistencia aeróbica. ¿Y la intensidad para cuándo? La intensidad más específica, la que necesitas para competir o para un reto concreto, zonas 3, 4, 5, esa llega más tarde, más cerca del objetivo. Tiene lógica. Durante esa fase de base, la clave es la consistencia. Sumar horas, pero de forma sostenible, día tras día, semana tras semana. Usa herramientas, claro. Su reloj entonces igual era otro modelo, ahora usa Coros, pulsómetro. La frecuencia cardíaca es básica. Claro. También se habla del ritmo-esfuerzo, el effort pace, que es una métrica interesante porque ajusta tu ritmo objetivo según la pendiente, algo vital en montaña para mantener un esfuerzo constante, ya sea subiendo o bajando. Sí, eso es clave en montaña, desde luego. Pero, y esto es muy Killian, y conecta con su filosofía, no es un esclavo de los datos, ¿eh? Se guía muchísimo por la RPE. La escala de esfuerzo percibido. Exacto, el Rate of Perceived Exertion. O sea, escucha su cuerpo constantemente. Adapta el plan sobre la marcha según cómo se siente, y usa los datos del pulsómetro para confirmar si esa sensación de fatiga o de ir bien se corresponde con la realidad fisiológica.
Es como un diálogo continuo entre la tecnología y las sensaciones. Esa combinación de datos objetivos y escucha subjetiva me parece fundamental. Y hemos visto que, con el tiempo, su vida ha cambiado, claro. La paternidad, lanzar su marca en Enormal. ¿Sí? Fuentes más recientes, como ese artículo de Sport Training de 2025, que analizaba su preparación para carreras como la Western States, hablaban de un entrenamiento más inteligente. Quizás menos volumen total, pero más enfocado, con una logística más afinada por la falta de tiempo, ¿no? Exacto. La vida cambia y el entrenamiento tiene que adaptarse. Como él mismo decía en esa entrevista, soy mejor atleta, pero necesito entrenar de forma más inteligente. Con los niños tengo menos tiempo. Es sobre todo logística. Claro, la logística manda muchas veces. Totalmente. Sin embargo, los principios que ya estaban ahí cuando escribió Nada es imposible, esos siguen siendo la base. La importancia del trabajo aeróbico, la consistencia, la adaptación constante basada en datos y sensaciones, y la paciencia. Hay una cita suya en Sport Training que lo clava. Sed pacientes, la adaptación llega con años de estímulos constantes, así que haced algo que sea sostenible y que os guste. Que sea sostenible y que os guste. Me quedo con eso. Ese disfrute, esa sostenibilidad, es la esencia que ya transmitía el libro, sin duda. Vale, hemos visto el mensaje del libro, la filosofía de Kilian en esa etapa, cómo entrenaba. Ahora vamos a aterrizarlo un poco, para quien nos escucha. Más allá de alucinar con sus logros que son de otro planeta, ¿qué podemos sacar en claro? ¿Por qué es valioso acercarse a Nada es imposible y a esta mentalidad? Pues yo creo que la inspiración que ofrece va mucho más allá del deporte, la verdad. Para quienes ya leyeron el libro, espero que esta charla sobre el contexto, su filosofía, sus métodos de entonces, pues les dé una nueva capa, ¿no? Que entiendan mejor de dónde salen esas reflexiones. Ajá. Y para quienes no lo han leído, pues mira, es una puerta de entrada genial a una forma de pensar muy, muy potente, que se puede aplicar a cualquier reto, personal o profesional. Y si tuvieras que destilar algunas lecciones prácticas, ideas clave que nos podamos llevar. A ver, basándonos en lo que hemos comentado y que resumen bien su enfoque, yo destacaría 4 ideas fuertes. Primero, tener muy claro el por qué. El propósito. Eso es, ser consciente del propósito de cada esfuerzo, de cada proyecto. ¿Para qué hago esto? Esa claridad te da dirección, te da sentido. Fundamental. Segundo, reaccionar a la información, ya sean datos objetivos del reloj, de resultados de lo que sea, o las propias sensaciones, el cuerpo, la intuición, estar atento a las señales y no tener miedo de ajustar el rumbo. No seguir R que R si ves que algo no funciona. Flexibilidad. Exacto. Tercero, ser paciente y constante. Quizá la lección más difícil hoy en día, ¿no? Que todo va muy rápido. Sí. Pero el progreso real, el que te permite llegar a esas metas que parecen imposibles, se cocina a fuego lento, con estímulos regulares, sostenibles, durante años, no semanas. La paciencia del corredor de fondo, nunca mejor dicho. Tal cual. Y cuarto, equilibrar ambición con intención y realidad. Hay que soñar grande, sí, el título del libro nos lo recuerda, pero también hay que actuar de forma inteligente, adaptándose a las circunstancias de la vida. A veces, avanzar no es meter más horas, sino hacer las horas justas, de forma más enfocada, más efectiva. Nada es imposible. El libro es como la encarnación de esta filosofía vivida. Te anima a desafiar tus límites, sí, pero desde la autoconciencia, desde el respeto profundo al proceso y a la naturaleza en su caso, y manteniendo siempre el disfrute como brújula a largo plazo. Me quedo con esa idea final. Nada es imposible parece mucho más que la crónica de un corredor de montañas. Es como la esencia destilada de una vida dedicada a explorar los límites, sí, pero con los pies muy en la tierra. O bueno, mejor dicho, muy en la montaña. Jaja, exacto. Una mezcla de pasión brutal, método riguroso y una conexión casi espiritual con el entorno y con el propio esfuerzo. La verdad, una ventana fascinante al Kilian Jornet de 2018, en plena madurez reflexiva. Totalmente. Y como reflexión final, quizá para darle una vuelta después de escucharnos, Kilian insiste mucho, en el libro y en su vida, en eso de hacer realidad los sueños, a través de la dedicación, del autoconocimiento, de esa exploración constante. Sí. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo cambiarían nuestras propias metas? Nuestros proyectos personales, los que sean, si aplicáramos, aunque fuera solo una parte, de ese enfoque.
Esa claridad de propósito, esa paciencia constante, esa voluntad de tantear lo que hoy nos parece imposible. Uf, una pregunta potente para cerrar, sí, señor. Pues muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración de Nada es imposible. Ha sido un placer, de verdad. El placer ha sido mío, como siempre. Y a quienes nos escuchan, pues nada, si esta charla les ha parecido interesante o les ha aportado algo, les agradecemos un montón que le den a me gusta o que la compartan. Eso ayuda mucho. Y recuerden también que pueden encontrar nuestros análisis anteriores de otros grandes libros del mundo del correr y la resistencia, Nacidos para correr, De qué hablo cuando hablo de correr, Correr, comer, vivir, Ultramarathon Man, buscando The Deep Dive en su plataforma de podcast favorita. Ahí están todos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta la próxima.